¿Sabes que yo estaba esperando este momento? ¿Sabes que desde el domingo quiero grabar? Ujú. Porque necesitaba decirte esto. Ajá. ¿Sabes que casi te traiciono? Ah, Te soy infiel. ¿qué ibas a hacer? Ya va. Creo que este es el momento excelente para abrir mi dulcito. Ajá. ¿Y tú sabes? Random, que no tiene nada que ver. Yo quiero que grabes mi random. Ajá. Como te estaba comentando. Fuiste infiel. O casi. 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 No lo hice. ¿Por qué? Pero tengo una razón burda válida. Ujú. ¿Sabes que tú me descargaste Hunter x Hunter en la laptop, ¿verdad? Ujú. Con todo el propósito que mi hermana lo viera, porque tú y yo ya lo hemos visto, pues. Ujú. Casi lo veo. De nuevo. Con ella. Ok, está bien. Solamente porque quería ver Hisoka de nuevo. Está Y bien. sentir de nuevo cómo es ver Hisoka Ahí otra soy otra vez. vez. Pero yo sabía. Es Lindo no es bello. la palabra que yo utilizaría para describir It seems I have unexpected guests. al tipo que es súper psicópata y demás, pero ok. Solo es un poquito pederasta. Un poquito. Mínimo, sí, chiquito. Nada más cada vez que el chamito ahí va y le dice, oh, Gon. Go. Y es como que, señor, guárdese. Solamente se tiene que guardar porque Gon es un pendejo. Para que todo el mundo lo sepa, Gon es un Ah, pendejo. mm, Un sí, sí lo pendejo. es. Un pendejísimo. Pero eso no exculpa a Hisoka de ser un pederasta. Claro. Yo soy Luis Bravo, me hice en Hyper en la comunidad de Smash y en básicamente todas las comunidades gamer de las cuales he sido parte. Tengo prácticamente toda mi vida jugando videojuegos. Em, bueno, he visitado muchísimos sitios así tipo otakus y cosas por el estilo, tipo convenciones y cosas por el estilo. Em, eh, bueno, he sido básicamente el nerdecito desde que tengo memoria, porque, ajá, siempre me han gustado ese tipo de cosas, siempre me han gustado cultura japonesa, jueguitos, tal, y siento que, bueno, es como parte de quien he sido yo siempre. Aparte he sido o soy psicólogo y bueno, Pero así que, creo ¿sabes? que en cuanto al gaming, sí fue como vi una consola así como cualquier chamo en una tienda o algo por el estilo y dije, ah, yo quiero esto. Y nada, me compraron esa consola. Yo tenía un Nintendo, ¿sabes? Como el primerito, el NES. Sí, obviamente el control cuadrado, dos botones, A y B y una crucecita y ya está. Esa fue como mi primera consola como tal. Em, Dijiste primera consola y te juro que me imaginé el Atari, ¿sabes? ajá, es que sí. La palanquita y ya, Ajá, bueno, la una cosa palanquita, así es ajá. eso. Bueno, el NES es una cosa así. Después del NES me compré, o me compraron un Super Nintendo. Y de allí, en ese momento, aún existía Blockbuster. Y en Blockbuster uno podía ir y alquilar juegos de Super Nintendo. De pana. Sí. Y nosotros alquilábamos, o sea, mi primo y yo alquilábamos cosas. Entonces ahí jugamos Gaia, ¿Qué? jugamos. Yo tenía un Blockbuster cerca de la casa y jamás vi nada de videojuegos. Había, nosotros íbamos al Blockbuster que está en el Unicentro, el Marqués. Y íbamos hasta allá y siempre, o sea, tipo que pasamos una semana con un juego y bueno, teníamos que pasar ese juego en esta semana. Tipo que era nuestra obligación. Y nosotros, por ejemplo, alquilábamos, qué sé yo, ahí alquilamos A Link to the Past, que también fue o como yo me introduje al inglés. O sea, yo aprendí inglés cortesía de los videojuegos. Porque yo tenía que salvar a la princesa. La princesa tenía que ser salvada. Que tenía que salvar a la princesa. Y para poder salvar a la princesa necesitaba saber inglés. Entonces yo agarré un diccionario español-inglés.
lo tenía al lado y cada palabra que me salía del juego y cada cosa que me decía cada personaje, yo buscaba palabra por palabra en el diccionario y decía, ok, me está tratando de decir algo en relación a esto otro. Y así fui armando el juego hasta que lo pasé completamente. Y básicamente tenía un vocabulario al final del juego, tenía un vocabulario enorme, pero no tenía nada de ortografía ni nada de eso, básicamente. Entonces, fue como, fue como el darme cuenta que a través de los videojuegos podía aprender otras cosas. ¿Pero solo aprendiste inglés ahí o viste clases de inglés No, después? claro, luego vi clases de inglés en el colegio, tipo creciendo, ¿sabes? Conversando con amigos, practicaba no solamente en los juegos, sino online, por ejemplo. Tenías que comunicarte con otra gente, entonces yo jugaba con otras personas de manera online y ellos hablaban inglés, entonces yo tenía que hablar inglés, lo practicaba, ellos me corregían, me decían, hey, no se dice así y tal, y eso de alguna forma como que colaboró, me llevó a lo que yo a lo que correspondía a mi educación en relación a los videojuegos. Aparte de un montón de habilidades que tienen que ver, qué sé yo, leer mapas, tipo lógica, programación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, habilidades sociales, por ejemplo, organizar. Yo fui líder de un clan en World of Warcraft y eso implicaba estructurar a un grupo y un equipo y organizar gente, porque había que organizar a veces 10 personas, a veces 25 personas. Y eso fue toda una historia, eso fue todo un tema. Y bueno, yo me vinculaba muy bien con toda esta gente con la cual yo jugué World of Warcraft, lo que implicó, bueno, habilidades sociales que se fueron desarrollando allí y tal. Y bueno, por lo mismo, por el tema de los videojuegos, es que en el colegio pues me junté con gente que también les gustaban mucho los videojuegos y que a la vez a ellos les gustaban y tenían sus propias historias con el anime y al final como que bueno, esos gustos se fueron juntando. Entonces, por ejemplo, yo salía del colegio y me iba con estos muchachos a lo que era el Yamin, a lo que ahorita es el Yamin Gourmet y antes era el Family Yamin Center o una cosa así. Y había maquinitas de estas como, sí, maquinitas de las que son grandotas y había de todo, de las tortugas ninja, de Mortal Kombat, de cualquier cantidad de Claro. cosas. Y jugaba allí con esa gente, pero arriba también había un cibercafé. Entonces ahí jugábamos Dota, jugábamos Call of Duty y cosas por el estilo. Y luego salíamos, comíamos, hablábamos pajita por allí, luego conversábamos acerca de, no sé, tal anime. Entonces, bueno, Pokémon. Pokémon es como una muy buena introducción para todo el mundo al mundo del anime porque Pero ¿cuál fue el primero que jugaste? ¿Te acuerdas? el primer juego. Ajá, el primer juego. Necesariamente Mario, el Mario NES. Ah, Creo que es el que ok, todo el mundo ok. jugó. Bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente se introdujo con ese, diría yo. Y estaba pensando, cuando me dijiste el primero, me quedé pensando en el primer anime. Y imagino que una cosa así como Samurai X, Ay, Samurai X. algo de Televen, de las cosas que pasan en Televen. Porque era eso, nosotros salíamos de jugar y era como que, mira, ya son las 3, o ya son las 4, hay que ir corriendo a la casa. Porque ya va a empezar Samurai X, va a empezar Sakura Card Captors y tal, hay que verlo. Ah, no, viene Pokémon, recuerda. Ay, mira, que ayer quedó en en un cliffhanger y tal. Y hay que ir a ver Pokémon porque imagínate. Ay, Dios No. mío, ¿qué será de Ash? ¿Será que Charmander no se muere? Cosas por el estilo. Eran como las experiencias más o menos vinculadas a esa época, a esa infancia. Y bueno, obviamente que todo el mundo tenía que ir para las convenciones, porque es donde todo se movía. De allí los torneos de convención, ese también fue como mi primer acercamiento a lo que vino siendo la parte competitiva de los videojuegos. Ok. Porque en las convenciones se hacían torneos de videojuegos, de todo tipo, de Mario Kart, de Smash, tal. Aunque yo también, si mal no recuerdo, no, mentira, sí, fue allí que yo descubrí que se hacían torneos de otras cosas, o sea, de videojuegos como tal. Porque también en la universidad, cuando yo estudié en la Simón Bolívar, antes de estudiar psicología, un amigo y yo organizamos que sí, torneos de StarCraft. Porque ¿Qué es StarCraft? StarCraft es un juego ¿Qué es StarCraft? no sé si alguna vez escuchaste Age of Empires. No, ok. Son juegos de estrategia en tiempo real. StarCraft era una cosa, un Como boom Dungeons gigantesco. and Dragons. No, porque eso es otra cosa. Eso es un juego de rol. Entonces, StarCraft fue un juego de estrategia en la computadora, muy similar a Age of Empires,
pero que en Corea era el boom. O sea, ustedes buscan videos de StarCraft en Corea y eso es una locura. O sea, ese fue uno de los primeros esports, diría yo, como tal. Em, nosotros descubrimos que había una movida de videojuegos ahí en StarCraft, ¿no? Porque, claro, había muchos equipos, que si por ejemplo KT Rolster o SKT Telecom y así sucesivamente. En ese momento había una cantidad de equipos que ya no existen en lo absoluto o que han cambiado de nombre, que eran de las respectivas empresas, pero que de alguna forma hacían publicidad de esto. En algún momento nos salió como en YouTube un juego de esto y dijimos, wow, mira, hay una movida tal con StarCraft, y como que nos empezamos a juntar y empezamos a averiguar de eso y empezamos a jugar. Teníamos como una pequeña liga de StarCraft dentro de la universidad. Y bueno, eso fue como mi acercamiento a lo competitivo desde allí. Ya yo conocía lo que venía siendo como jugar de manera profesional, entre comillas, porque mientras jugaba World of Warcraft nosotros estábamos sponsoreados. O sea, mi clan estaba sponsoreado en esa época y a nosotros nos pagaban, bueno, no nos pagaban, nos daban cosas, o sea, teclado, mouse y ese tipo de cosas para jugar, siempre y cuando nos mantuviésemos como el top y dijéramos, no, mira, nosotros matamos a este monstruo porque teníamos este teclado. Cosas por el estilo nos pedían siempre. O sea, sí, Bueno, sí hablamos de eso. tiene sentido porque obviamente ellos te están dando el teclado. Sí, sí, claro, es una manera de... Y lo compramos en tal sitio, por ejemplo. O sea, era una cosa que pasaba mucho. Pero bueno, ese fue como mi acercamiento. Ya yo sabía que se podía hacer pro de alguna manera. Vimos la cuestión de StarCraft, nos gustó muchísimo. Armamos como una pequeña liga en la Simón Bolívar. Luego eso murió, pero ahí fue que descubrí Smash. En Smash creo que es el juego que más he jugado competitivamente. Por más tiempo, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, O por sea, muchísimo por tiempo. más tiempo, ¿no? Diría yo que sí, sí. Porque aun cuando yo jugué World of Warcraft, entre comillas, competitivamente, em, o sea, yo estoy jugando Smash competitivo. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuántos años tienes jugando No Smash? tengo la menor idea, diría desde Brawl. Desde Brawl, pero en Brawl iba a ir a los torneos de convención. Porque allí no sabía que existía una comunidad de Smash acá. De hecho, me acuerdo que el primer torneo de convención al que yo fui fue una avalancha. Ay, no, avalancha. Terrible. Ay, no, avalancha. Pero fue una avalancha que no me acuerdo dónde fue que lo hicieron. Pero yo llego a la avalancha contento y digo, no vale, yo le gano a todos mis panas en Smash, los destruyo, o sea, los aniquilo, esa gente nunca veo vida y tal. Yo usaba un personaje que se llamaba Meta Knight, que en ese momento estaba roto, horrible. Eh, y yo llego al torneo, entonces obviamente nunca había un torneo de ese tipo. Y esa cosa tiene como una cosa que se llama seeding. O sea, los torneos tienen una cosa que se llama seeding, que es cómo organizas a las personas dentro del torneo para que compiten los unos con los otros. Ah, ok. Ajá. Cuando tú eres un muy buen jugador, te toca un seeding alto. Ajá. Cuando eres mal jugador o recién llegado, te toca un seeding bajo. Ujú. ¿Qué significa eso? Que la gente con seeding alto se consigue es al final del torneo. Ajá. Y la gente con seeding bajo le va a tocar a la gente con seeding alto en las partes iniciales del torneo. Lo que significa que la gente que no es tan buena generalmente va a ser eliminada por gente mucho mejores que ellos en el bracket de arriba, en el de ganadores. Ok, Y luego en el de abajo, esta cosa se equilibra porque te va a tocar con gente que tiene más o menos el mismo nivel. Y así se va redistribuyendo la cosa alrededor del torneo. Y bueno, tienes como una serie de datos que te permiten ir Y analizando. así es justo progresivamente. también para todo el mundo, pues. Exacto, porque o sea, sería súper injusto que, por ejemplo, en la primera ronda le tocan dos tipos súper poderosos, los mejores del país, en la primera ronda y se tienen que matar allí. Y luego, del otro lado del bracket, está Naruto Slayer 73 y Sasuke, amante de los chocolates 44. Y nada, llega a la final el mejor del torneo contra Sasuke, amante de los chocolates. Entonces, qué Claro. terrible. No tiene sentido, pues. Sí, no tiene nada de sentido. Entonces, a mí, obviamente, yo acababa de llegar, así que me pusieron contra el ganador del torneo anterior. El ganador del torneo anterior, o el del día anterior, había sido Vex, Vincent. Cualquier persona que haya estado en la comunidad de Smash, o haya estado en cualquiera de las comunidades de videojuegos competitivos del país, eso véase Guilty Gear, véase cualquier cantidad de cosas. Creo que el único juego que no juega Vincent es Tekken. Sabe quién es Vincent y sabe quién es Vex. Y bueno, Vex es muy bueno, es absurdamente bueno. Entonces nosotros jugamos, Vincent obviamente me destruyó y yo me quedé como que wow.
No, o sea, porque aparte, yo agarro mi Meta Knight y yo digo, Meta Knight está roto. Ese bicho lo destruye todo, le gana todo. Es inmortal. Y Vincent agarra Marth. Y yo, este tipo sí es gafo. Existiendo Meta Knight y él agarra a este tipo que tiene una espadita ahí y ya, y míralo ahí con su pelo azul. Todo rarito. Ay, vale, no, vale, este es un otaku. Este bicho no sabe jugar. 5 minutos después Me destruye y destruidísimo. yo. Pero, o sea, "Hmm". fue una destruida chimba. No, no, fue Tipo 3 a horrible. 0. Sí, fue horrible, fue horrible. No fue 3-0, fue 2-0 porque en ese momento era así, pero fue como que le quité una vida a lo máximo, así como que wow. O sea, me destruyó horrible y fue como que wow, con que esto es el ganador del torneo. Yo pensaba que era bueno. Entonces fue como que encender mi llama de no, no me voy a dejar. Entonces seguí practicando Brawl, pero tipo que pasó un tiempo yo practicando Brawl. Y como al rato salió la siguiente, o sea, yo seguía yendo a torneos de convención, pero no sabía mucho del juego como tal, no sabía que había un montón de técnicas y cosas, Ok. porque obviamente cada juego tiene como sus desarrollos y tal, y como no sabía las distintas cosas que había en cada juego, o específicamente en Brawl, que le correspondían a Brawl, eh, pues nunca fui bueno allí. Luego salió Smash 4, que es el que salió para Wii U. Yo siento que cuando ustedes, o sea, cuando viene la gente aquí a la casa y hablan de Smash, siento que es como que Smash 4 es como la época dorada de Smash o algo así. Aquí sí, aquí O en el sea, país, hay sí. demasiada gente que habla de eso. O sea, como que no, que cuando era Smash 4, no sé quiéncito era como ganador y era rechísimo porque los personajes, o sea, como que ustedes tienen como en un top a Smash 4 y mucha gente como de alguna forma no le gusta Ultimate o no están No, como tan así con Ultimate a menos que estén como llegando ahorita, no, entonces no no, sé. es relativo. Lo que pasa es que en Smash 4 fue un momento muy bueno para el país, o sea, para la comunidad del país, el juego, porque todos estamos practicando, todos estamos jugando, todos estamos mejorando. Entonces, no solamente había como la comunidad de, no sé, de Venezuela, sino que habían las pequeñas comunidades. Estaba la comunidad de Caracas, la comunidad de Anzoátegui, la comunidad de Maracaibo, la comunidad de Mérida, que estuvo muy corto tiempo pero estuvo, la comunidad de Valencia o Carabobo, mejor dicho, y eso hizo que hubiesen o que empezaran a existir pequeñas rivalidades entre estas distintas comunidades por quién era el mejor. Entonces, obviamente, Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra. Entonces eran el resto de estados contra Caracas. Luego Anzoátegui se alzó como una potencia. Entonces hay como muchas historias alrededor de esa época Ok. y que aparte era como que todos estábamos activos. Dentro de la misma Caracas también está que sí, Caracas contra San Antonio de los Altos, estaba Caracas contra Guarenas, Guatire, y como que había mucha movida en ese aspecto, ¿no? Creo que por eso es que mucha gente de la comunidad recuerda Smash o Smash 4 con muchísima nostalgia y con muchísimo cariño, pero es por eso, porque aparte fue el momento en el cual todos podíamos viajar, todos podíamos ir a otro sitio, a jugar, podíamos practicar en los distintos, siempre habían como reuniones, era una cosa así, como que todo el mundo se estaba tomando el juego muy en serio y Claro, querían claro. mejorar y todo el mundo, ¿sabes? Hubo un punto en el cual tú no podías jugar y asumir que ibas a ganar simplemente porque eres el top, porque todo el mundo era con una cosa que nosotros decimos que es hidden boss, o sea, un jefe oculto, un jefe que uno no sabe, una persona que uno no sabe que es muy buena, porque nunca ha ido a un torneo y cuando van y te destruyen y son muy buenos, resultan ser muy buenos. De eso hubo muchísimo durante esa época. Entonces creo que por lo mismo, uno recuerda muchísimo esa época, recordamos mucho esa época con cariño por eso. Y porque también de esa transición de Smash 4 Ultimate, o sea, cuando ya Smash 4 estaba terminando, empezó a ocurrir lo del que mucha gente se empezó a ir del país. Ah, bueno, sí. Entonces, eso hizo que las personas como más icónicas dentro de la comunidad se fuesen yendo. Entonces se fue Julio Moena, se fue R1, R1 dejó de participar también, se fue Ochoa por un tiempo, se fue, o sea, se fueron muchos jugadores que eran como súper icónicos en la escena, se fue Michael. Y eso hizo que todo como que se fuese deshaciendo, ¿sabes? Como que se fuese perdiendo mucho este tema de la comunidad. Claro. Llega Ultimate, nosotros con lo que nos queda tratamos de unir la comunidad, pero no era lo mismo. Entonces, ahorita sí hay mucha pasión y sí, creo que de hecho ahorita es como otra vez la época dorada
de alguna manera. Yo siento que hay muchísima gente, o sea, yo que no sé nada de eso, pero te acompaño a ti porque, ajá, siento que hay demasiada gente nueva. O sea, se ve que hay burda de carajitos de pana como que intentándolo y que tienen como demasiada pasión por el peo. O sea, juegan burda, Esos ¿sabes? chamitos éramos nosotros en Smash 4. Entonces, eso es muy bueno porque le da, o sea, reaviva la llama dentro del juego. Entonces, no es solamente Ochoa que ganaba todos los torneos y la Claro. esperanza era que o Vincent o Garu le ganaran a Ochoa, sino que, bueno, Vincent realmente porque Garu en ese momento estaba apenas, o sea, siempre era como el tercer lugar y cuando le ganaba a Vincent era la emoción como que por fin Claro. ya no es Ochoa Vincent la final, que era eterna. No, sino que como empezó a cambiar eso de alguna manera, pero eh, tipo que aún de alguna forma aquí, o sea, tipo que nosotros seguimos teniendo a alguien que domina horriblemente ahorita, Morroco yo, pero hay gente o jugadores nuevos, que son chamitos jóvenes, que están como reavivando la llama, ¿no? Claro, que lo están intentando, pues. Exacto, no lo están intentando, no lo están logrando, honestamente. Porque, por ejemplo, en el último nacional, el Phoenix Rise, que fue un torneo espectacular, fue Ay, hermoso, fue porque aparte, brutal. sí, porque aparte muchas comunidades se unieron. eh, Hasta yo disfruté que yo no juego. Sí, sí, O sea, es que es eso es lo más, porque eso también, o sea, tipo que en ese mismo torneo muchos de los chamitos nuevos llegaron muy lejos, o sea, llegaron claro. súper lejos y en serio jugaron muchísimo y les fue muy bien. Y ahora que me recuerdas de eso, de lo bueno, siempre pensé que, o sea, por ejemplo, el Phoenix Rise fue como la evolución de lo que habían sido los torneos de convención. O sea, el Phoenix Rise fue el renacer de los torneos de convención, pero bien hechos. ¿Sabes qué? O sea, me da burda de risa cuando tú hablas de los torneos de convención, porque cuando yo iba a convenciones estando más carajita, me parecía que la gente que jugaba Smash y esas vainas era como lo peor de la convención. O sea, era como, bueno, pero es que Ok. yo era carajita, yo no sabía que había ¿Sabes otra qué te sección. presentaste? Sí, yo sé. Oh my god! Este, que en los momentos de las convenciones, yo de pana veía a esa gente que jugaba videojuegos como que, ay, estos son los mal bañados. Mira, mentira no era. Entonces, X, pues, o sea, era la visión de, desde afuera, pues yo no tenía nadie que participara en los torneos, pues. Claro. ¿Sabes? Entonces era como, era una gente muy extraña que no hablaba con nadie, que no hacía nada, sino que lo único que hacían era quedarse ahí, todos reunidos, y a veces había gente que, o sea, pagaban la entrada, eso era lo que era raro para mí. O sea, tú pagas la entrada a una convención tan grande como lo era en el círculo militar, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Que era enorme. O sea, yo me acuerdo que yo fui a varias ahí y era enorme. Y tenías un montón de stands, había un montón de gente. Me acuerdo que los cosplay en esa época también eran súper arrechos. O sea, yo me acuerdo que yo había visto bastantes cosplayers burda de arrechos. Y no, ellos se quedan ahí en un cuadro que parece como la sala de la casa jugando. Y yo como, pero ¿por qué esta gente no sale de aquí nunca? No entiendo, me parece raro. No, porque están esperando que los llamaran y demás. Yo no, nunca entendí. Yo me daba una vueltica, yo iba a la convención, daba una vuelta y decía, bueno, ok, ya, vi lo que quería, No, vamos a terrible. destruir. Bueno, después de esa intro, ahora me voy a presentar yo, pero ahora me da vaina porque, oh no. Ajá, bueno, yo soy Leslie. A mí no me llaman de ninguna forma, yo soy Leslie ya. Eh, yo no soy gamer, o sea, como que realmente la historia de el ser gamer y de otaku, entre comillas, o sea, honestamente yo no me considero ni gamer ni otaku, porque, o sea, yo me lo vacilo, pues, ¿sabes? Porque, ajá, yo juego pero por vacile, nunca he jugado en competitivos ni nada. De hecho, cuando yo estaba como carajita, lo único que hacía era ir a las convenciones, pero creo que era un peo más farandulero, honestamente, ¿sabes? Muchas personas Sí, y o sea, demás. era como un pedo súper farandulero, porque, ojo, ya va, cuando yo estaba como más carajita, lo digo como si tuviese que si 35 ahorita, pero ajá. Ah, bueno, ok. Cuando tenía como 14, fui a las convenciones, o empecé a ir a las convenciones, y me acuerdo que estaba, o sea, me acuerdo que empecé a ir por un pana, y porque, bueno, en ese momento yo veía que si Inuyasha, te acuerdas, Captor, vainas así, pues. Eh, y cuando fui, o sea, a mí me pareció como un mundo súper nuevo y extraño, una vaina así como, wow, aquí hay un montón de gente rarísima, este, y se disfrazan de cosas, y yo como,
esta gente sí es como fajada, ¿no? Entonces, o sea, era rarísimo. Me acuerdo que hubo una a la que fui, que creo que fue en el City Market, como en la parte de arriba. Y era chiquita, no era tan grande. Sí, ¿verdad? O sea, como en la parte de arriba, creo que ahí era. Y era súper chiquita, pero a mí me pareció que era una vaina que yo dije, wow, ¿sabes? Estoy experimentando. Este, y luego las demás a las que fui fue al Círculo Militar y también me acuerdo que en el Museo de Transporte en los Dos Caminos Ay, sí, hacían hacían y burda. eran horribles. Esas eran las peores, creo yo. Eran horribles. Esos eran las Osecon. Ajá. Ahí era el Osecon. O sea, yo no les puedo explicar lo horribles y los cringy y lo cringy que eran, honestamente, ¿sabes? O sea, what in the actual fuck. El Osecon era una experiencia. Era horrible. Entonces, honestamente, las que yo más me disfrutaba eran las avalanchas. O sea, las avalanchas sí me las disfrutaba. Avalancha solía ser en el CCT. Bueno, varió mucho. En el Círculo Militar también fui a una. Sí, pero no me acuerdo cómo se llaman las del Círculo Militar. Yo tampoco. O sea, luego eso como que fue desapareciendo y todas como que se empezaron a unir, que sí, en la Comic Con, Ajá, ajá. cosas así. Y la gente que tenía algún tipo de videojuego se salió de las convenciones Ujú. y empezamos a tener nuestros torneos aparte, fuera de las Yo convenciones. creo que eso es lo mejor que ustedes pudieron hacer. Sí, es que no nos gustaba para nada el ambiente. Es que era raro. Miren, yo les digo, como persona que normalmente se paseaba, porque yo lo que hacía era pasear. Yo luego, estando grande, me di cuenta que la gente que estaba ahí era turbia. Sí, Era turbia, muy o sea, turbia. Era turbia y era chimbo porque había muchos carajos mayores intentando aprovecharse de chamas chiquitas, ¿sabes? O sea, como que dame un beso gratis, un abracito gratis, y eso se convertía en otra cosa. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí. O Era sea, un sitio muy horrible. y era raro. De hecho, yo a veces veo videos de TikTok de chamitos y que no sé si ustedes lo han visto, de como chamitos que intentan ser kawaii y entonces se ponen como los había. O sea, hay gente que pone en los comentarios, no, esto no puede ser así, la gente no es así exagerada. No, los hay. Los hay. O sea, esa gente hace esos videos porque, o sea, yo he convivido con esa gente así, gracias a Dios, ya no más. Pero, o sea, yo me acuerdo que habían chamos que se ponían orejitas de conejo y de gatito y tal, y era chimbísimo. De hecho, yo te tengo un chisme de eso. Había un grupo de esos chamitos que se ponían como estas orejitas y eran como que kawaii y tal. Y ellos se hicieron panas de un grupo de amigas mías. Y ellos convencieron a mis amigas, menos mal que yo no, o sea, como que no, porque yo dije como que raro, que para que a ti te crecieran tenías que masajearte y que ellos sabían cuáles eran los masajes. Qué Y hay bastardos, la chamas, clásica, ¿sabes? sí. Que lo hicieron. No me sorprende que Y hayan hecho eso. Sí, y entonces yo me acuerdo que hubo una chama, o sea, yo nunca he tenido, ¿sabes? Y entonces como que hubo una chama así como que, bueno, pero tú no quieres que te crezcan y cosas así, y ellos solo están intentando ayudarte y vainas así. Y yo como, no. Eso es grooming. Eso es grooming. Y yo, no, vale, ¿qué te Grooming. pasa? Y yo no, o sea, jamás, o sea, yo no me presté para eso porque me parecía que era extraño. Y aparte esos chamos, luego no me acuerdo que nos iban a visitar a un centro comercial aquí en Caracas que era el Millennium. Y me acuerdo que esos bichos se las pasaban en la feria, hablando paja con estas chamas y... O sea, a mí me parecía cringy. O sea, a mí siempre me pareció cringy. No, esto no es cringy, eso es casi Es- acoso y es un era poco de abuso chimbo. sexual. Era chimbo. Levemente, esos casos han habido aquí. Terrible. De hecho, internacionalmente han habido muchos casos también de Sí. ese tipo, porque Y- esos ambientes se prestan. Terrible. Yo me acuerdo que solamente, o sea, ya va, yo tuve un novio de toda esa situación avalanchística, pero era súper cuchi. Porque era demasiado lindo. De hecho, o sea, el carajo era checoslovaco, algo así. Entonces, bueno, ahorita es trans y es mujer. Pero era muy Plot lindo. twist. Sí, sí, pero era muy lindo porque sabes que yo no era mayor de edad y él sí. Y yo me acuerdo que a mí me pareció esto rarísimo, pero él me dijo como que no, yo no te voy a tocar a ti ni hacer nada contigo porque yo necesito esperar a que tú seas mayor de edad. Ah, y bueno. era súper lindo, o sea... La decencia, sí. el único Y hombre me decente exacto, o en sea, todo eso. Sí, y como nos conocimos y todo, y él siempre fue súper respetuoso conmigo. Ya, o sea, menos no, mal. Tuviste mucha suerte, Sí, honestamente. o sea, no... Y luego tuve otro que era horrible, que nunca fue un novio, que realmente lo boté en ese momento, básicamente lo boté, ¿sabes? O sea, y asco. Porque me acuerdo que una vez cuando nos besamos, tú sabes de esa gente
te lame la cara. No, no sé esa gente que te lame la cara. Fue horrible. Jamás he visto, no. O sea, yo solamente había tenido como la experiencia de algunos besitos y tal, y cuando este chamo me intenta besar, obviamente porque este otro chamo que te estaba comentando, me besaba, él era como súper cuchi, ¿sabes? Como todo era de pana súper lindo. Y este otro Y que es este la otro agarró y me agarró la cara y casi como que yo sentí que no sé, que fue como un lamido de vaca, fue horrible. Fue horrible. Y yo quedé Lamido de vaca. horrible, yo me quedé traumatizada, fue horrible. Ajá, ajá. Mm. Fue horrible. Y entonces lo peor fue que él se apartó y me dijo, ¿te gustó? Y yo y yo no sabía qué decir. ¿Te gustó? ¿Quieres que haga más sonidos de vaca? Sí, hacer sonidos de ballena también. Ah, horrible. Horrible. Y yo no sabía qué decir y yo me quedé como, ajá. No entendía. Qué horrible. Y lo peor fue que él se fue con otra chama. Mm. O sea, como que nos dimos un beso y... Esquivaste una bala. Sí, sí. O sea, en el momento como que me pareció como medio chimbo, pero honestamente no le tomé gran importancia porque fue como, bueno, aquí nos besamos una vez y no nos gustó, pues. Entonces... No, bueno, es que a quien le gusta. O sea, sí, o sea... Y era de otra chama y yo me sentí mal porque sabes que esta otra chama era rockera y súper otaku, así como que se sabía las vainas y ya iba como a estas convenciones con chorcitos y vainas, ¿sabes? Y yo, verga, qué alternativa. Y yo que sí, ¿sabes? Vistiéndome con camisas de florecitas, porque yo nunca fui de estas evas metaleras ni un coño, ¿sabes? O sea, yo veía que Sakura Card Captor, me explico. Claro. Entonces, era como que, o sea, yo me acuerdo que él no me dijo nada. O sea, él me ghosteó y después de que me ghosteó, de repente apareció en el Millennium con otra chama. Bueno, mejor, honestamente. Sí, sí. Que le lama la cara a ella, pues. Exacto. No, después me enteré que la engañó. Ah, o sea, bueno. que tuvieron una relación y la engañó. Y yo Ay, que qué sí, pena. era que Ella cagada. también esquivó una bala entonces, porque Sí, sí, imagínate. sí. Le fue a lamer la cara a otra mujer. Sí. Terrible. Y lo peor es que el chamo era lindo, pero era raro. Era raro. Lindo y lame la cara. Sí, sí. No sé. Era no raro. sé. Nosotros, afortunadamente, o sea, yo nunca tuve experiencia de ese tipo porque yo cuando iba a las convenciones era jugar y ya. Claro, Y eras el listo, grupo que no entonces, salía del ajá. cuadrito. Y bueno, nosotros dejamos de ir a las convenciones en parte porque el ambiente era terriblemente rancio. Sí, sí, era rancio. Era terrible. rancio. Siempre las convenciones te obligaban a terminar el torneo a determinada hora y si no había terminado te tenías que ir. Entonces, por ejemplo, ciertos reglamentos de torneo no los podías seguir. El torneo o el sitio te ponía limitaciones en cuanto a qué tantos televisores o qué tantas cosas podías llevar por el Lo peor espacio. era chimbo porque el círculo militar era burda de grande. Exacto, pero siempre te daban un espacio mínimo y chiquito, porque ajá, no les convenía. Luego empezaron a querer cobrar por nosotros montar el torneo. O sea, tipo, uno iba a montar el torneo y ellos querían cobrar porque nosotros montáramos el torneo en el evento. Y era como que nosotros estamos trayendo mucha gente. Claro. Porque, o sea, evidentemente Que Smash paga su era un juego. entrada, Sí, o sea. sí. Y que paga su entrada. O sea, porque obviamente Smash era algo que te traía mucho. Pero me acuerdo que cuando empezaron los torneos de convenciones, Smash no era el único juego. Estaba Tekken, por ejemplo. Aquí había Siempre ha habido siempre ha Tekken. habido un chiste con que los deportes, bueno, un chiste como muy nerdecito de aquí en la comunidad de Venezuela, pero que los deportes nacionales o el deporte nacional aquí no es béisbol, sino que es Tekken. ¿Por Que qué? si eres venezolano juegas Tekken, punto. Yo nunca he jugado Tekken. Claro, exacto. Por eso digo nerdecito. Pero muchas de las personas o sea, muchas de la comunidad de Tekken internacionalmente conocen a jugadores muy grandes aquí. O sea, conocen al Negro, por ejemplo. El Negro es uno de los mejores jugadores de Tekken que ha habido. Y él salió de acá. Y bueno, no solamente dicen que si juegas, o sea, que el deporte nacional aquí es Tekken, béisbol, Smash. O Smash, Tekken, béisbol. Y así. Entonces, tipo, que esas son las tres cosas que de alguna manera son muy características de acá. Y todas esas cosas se veían, o sea, todo ese tipo de videojuegos se veían siempre en las convenciones. Nosotros nos salimos de allí porque, ok, qué fastidio tener que seguir
las normas de esta gente. Y eso también logró que nosotros tuviésemos una comunidad aparte y que empezáramos a construir un espacio para nosotros. Bueno, ustedes también esquivaron una bala y sí, en todo caso, Sí. porque si imagínate que les hubiesen dado todas las comodidades en el sitio, no se hubiesen movido a crear sus cosas propias. Sí, y no solamente eso, sino que creo que una cosa es que sí hay que agradecer a las convenciones es que trae gente nueva. Siempre traen gente nueva Sí. a la comunidad. Entonces, de vez en cuando uno, o sea, por ejemplo, muchas de las personas de que llegaron de Smash 4 llegaron a nosotros por torneos de convención. Tipo que iban a un torneo de convención, jugaban y decían, hay una comunidad de Smash. Y nosotros, claro, métete en Facebook. Y te metes en Smash Venezuela, en Ay, cuando Facebook. había Facebook. No, bueno, aún Sí, existe. bueno. Esa comunidad aún se maneja ahí. Lo que pasa es que no mucha gente. Ahorita esa comunidad creo que vive que sí en Twitter. Una cosa así loca. Bueno, lo que pasa es que en Twitter hay demasiada gente de Smash. Oh, sí, mucha. Y siempre ponen chismes de Smash. A mí me encanta. ¿Cuándo no? Yo no sé quién es quién ni nada, pero a mí me gusta leer el chisme. O sea, el otro día, yo siempre estoy que sí por ahí en la casa y Luis me dice que, ay, chisme. Y yo decía, ay, ¿de qué pasó? ¿De quién? Y entonces Luis me empieza a nombrar gente y yo, ay, ¿qué hizo no sé quiéncito? Hoy hubo uno de esos, Claro, un sí. chisme de eso, sí, la comunidad, o sea, alguien puso como un ranking de el mejor, o sea, de los mejores jugadores de cada personaje por país. Entonces, por Ok. ejemplo, puso como Venezuela y entonces Venezuela tiene el mejor Robin, al Ok. mejor Greninja, porque ¿qué fue lo que hizo el muchacho? Agarró, revisó los resultados de cada país, vio qué torneos habían ganado e hizo como una base de datos con eso, ¿no? Ok. Entonces salieron unos chilenos a agarrar y decir, ¿cómo que el mejor Robin está en Venezuela si el mejor Robin lo tenemos nosotros? Y todo el mundo casi que, dude, Morrocoyo ha estado dominando la escena de Smash 4 desde Smash Ultimate. Oh, mira qué lindo ese lapsus. De Smash Ultimate desde que empezó. Afuera juega con gente de nivel internacional, de calibre internacional y No, les gana. él no va aquí a Estados Unidos y juega con gente de Exacto. Florida. Y juega con la gente de Florida y gana ya. Y tipo que el carajo destruye gente internacionalmente. Y tú vas a agarrar y los chilenos y que no, claro que no, nuestro Robin es mejor. Es que yo creo que en cada país siempre va a haber alguien que diga que el suyo es mejor. No, por supuesto, Eso pero es esta literal, gente eso es estaba como la empeñada. arepa, ¿sabes? Claro, pero esta gente estaba súper empeñada en que eso era así y, ¿sabes? Tienes un montón de datos, tienes una cantidad de datos absurdos, porque no es como que nosotros nos lo inventamos, no. Claro, claro. Hay una cantidad de datos absurdas en relación a lo bueno que es el jugando y Hay gente que le ha ganado. Sí, exacto. ¿Cuántas veces ha ganado? Y estos carajos insistieron y nosotros como que, bueno, ¿sabes qué? Tú deberías algún día llegarte aquí y hacemos un mejor de 10, o sea, un primero a 10, el primero que gane 10 juegos contra Morrocoyo, Robin, así un mirror, y vamos a ver qué pasa allí, para ver quién es realmente el mejor, porque eso se arregla así. Ellos no pueden jugar online con eso. Claro, pero el online de Ultimate es espantoso y aquí hay CanTV. de paso. Bueno, sí. Entonces, pero sí, el online de Ultimate es probablemente el peor que hay, ever. Ay, qué chimbo. Entonces, bueno, online pero no. sí, ojalá que de verdad ellos se lleguen porque, bueno, o sea, quién sabe, les pueden dar sorpresas también. Hubo un momento en Smash 4 que se podía, que jugadores de afuera podían venir y jugadores de aquí salieron. Por ejemplo, Choa salió y jugó en Perú, jugó creo que en Colombia también, jugó en varios sitios, sí me acuerdo. Y Ochoa ganó afuera. Sí, en Smash 4 también, o en Ultimate, no recuerdo. Salió Michael, fueron a Puerto Rico, jugaron en Puerto Rico, me acuerdo. Y eso fueron un torneo, por eso decimos mucho que era la época dorada. Claro. Es que tiene full sentido, tiene full sentido. Bueno, ahorita yo lo que quiero, honestamente, o sea, ahorita que yo me estoy integrando de nuevo a la comunidad, no de gaming, ¿sabes? O sea, porque básicamente yo estoy jugando porque mi novio juega y porque, ¿sabes? Me divierto, no sé, insultar a la pantalla y porque me lo vacilo. Es básicamente también a las cosas otakus, qué sé yo, que sea series o lo que sea, es volver a ir a la Comic Con y a las cosas que están ahorita, porque me han dicho como que amistades o gente cercana que ahora sí son como full chéveres. Sí, los eventos han cambiado muchísimo, creo Y yo. ya no hay tanta gente Sí, rancia. no, obviamente sigue habiendo gente rancia, Pero pero, no creo que ha habido mucho de una limpieza de eso y muchísima educación con la gente porque los chamitos, que éramos nosotros, que sufríamos
esta gente rancia en esa época, Sí. tipo aprendimos, ya somos los grandes y no queremos que los chamitos, que Claro. son nuestros hermanitos, que son nuestros amiguitos, que son la gente de la comunidad Smash que se está integrando, tengan las mismas experiencias, así que de alguna forma los defendemos o los Claro, protegemos de claro. eso. Y notamos cuando alguien tiene ese tipo de comportamientos y lo quemamos de una vez. Claro, De claro. hecho, en la comunidad Smash hubo un momento en el cual hubo un personaje que era parte de una comunidad muy reconocida otaku. O sea, era un grupo gigantesco de internet, de Facebook también. Tenían un grupo en Facebook y había muchísimos chamitos allí, pero muchísimos, una cantidad absurda. Este carajo tenía... eran comportamientos muy sospechosos con estos chamos. O sea, los invitaba a la casa a jugar y luego les decía como que, ay, pero me dejas oler tus pies, o ay, mándame fotos de tus pies y cosas por el estilo. No, no, era una vaina Qué horrible. terrible. Era horrible, era horrible. Y Qué el instante en feo. el que la comunidad o nosotros nos dimos cuenta que eso estaba ocurriendo, de una vez, tipo, señalamos, acusamos y fue como que, mira, no, esto no va a pasar así. Esta Claro, persona, antes de que se le montara la denuncia, se fue al país. Y porque se dio cuenta. claro. Y esa comunidad se desvaneció del internet. No, y menos mal. Y eso se Asco. desvaneció porque todo el mundo supo de eso y fue por eso, fue porque en serio era... Y claro, fue el instante en el que nos dimos cuenta que eso estaba ocurriendo y por eso fue que lo detuvimos y lo frenamos en el momento. Entonces creo que eso es algo que está ocurriendo también en la Comic Con y eso obviamente siempre va a haber gente rancia, Sí, sí. O sea, siempre va a haber gente rancia, pero ahorita yo, mucha ¿sabes? menos Tengo... y lo tienen que hacer muy... Claro. y la gente se da cuenta. Sí, sí. Yo honestamente tengo la esperanza de pasarla bien en la Comic Con esta que viene ahorita en noviembre. O sea, como que vacilar e ir y, ¿sabes? Como que ver qué tal es la cuestión. A ver qué tal, pues. Sí, A ver, sí. como que si la comunidad no es tan rancia. No, no, ya no lo es. Ya honestamente no lo es. Muchas de las personas que están en Smash también van a estas convenciones y participan y hacen cosplay y cosas por el estilo. Ah, Y les sí. va súper bien. Hay muchísimas personas de hecho que ya lo toman como una carrera o como algo un poquito más serio. Porque eso es lo otro también. Yo me acuerdo que en mi época más joven, hacer este tipo de cosas, videojuegos, otaku, ir a las convenciones, demás, eso era La gente motivo para bullying. loser, ¿sabes? Losers, eran los peores, Perdedores. tal. Y ahorita resulta ser que van al carajo que se leyó todos los cómics de Marvel para preguntarle, mira, ¿y quién es Kang? Y tal. Y entonces le empiezan a curiosear. Y es como que, ahora ser nerd Es cool. es cool. Y eso está mainstream. Y es como que, qué fino. Ahora ser geek es bueno. Eso sí es cool. Eso es como que, wow, qué fino los geeks. Y entonces, para mí eso siempre fue un choque cultural. Ah, pero a mí me gusta. O sea, yo me lo vacilo. Porque no hemos hablado de por qué queremos empezar Mopaner Gaming, qué es Mopaner Gaming. O sea, tipo que después de haber hablado de todas estas cosas, de Se supone que nuestra esta fue la existencia. introducción de nosotros. O sea, nosotros presentándonos a ustedes. No, esto no fue una introducción, fue un podcast. Sí. Que bueno, el punto es que, a ver, Maponer Gaming nació porque queríamos hacer algo que combinara las cosas que nos gustan. A Leslie le gustan mucho las redes sociales, a mí me gustan mucho los videojuegos, y era como muy natural querer juntar las dos cosas y empezar como a construir algo de ese tipo. Estamos haciendo estas cosas tipo podcast, estamos haciendo como let's plays, o sea, como juegos. Que cada quien que nunca ha experimentado alguno de los dos y para ver cómo aprende, cómo lo disfruta, qué cosas puede traer del juego, Cosas distintas que Luis percibe que yo no percibo. claro, de los juegos, de qué cosas puede ver Leslie o qué cosas espera Leslie de un juego que yo no espero porque ya estoy acostumbrado. Por ejemplo, siempre estaba este recuerdo que estábamos practicando o estábamos jugando una cosa que se llama Wizard of Legend. Y por fin, después de mucho esfuerzo, llegamos hasta el boss final. Es un juego difícil. Y en Sí, es un juego comparativo difícil. o sea, en Es un- comparativo no es más difícil, pero tiene sus complicaciones. Es más difícil porque yo me caía cada Es rato. como más caótico. Y aparte me moría cada rato y yo era como un fantasma y Luis tenía que coleccionar vidas por mí porque me moría cada rato. O sea, Bueno, obviamente que es más difícil. Si pero el juegan dos punto es que- personas que sepan. Claro, no, pero igualito era muy caótico. El punto es que llegamos al último jefe y
Bueno, la gente que es gamer sabe que el último jefe, una vez que le quitas toda la vida, va a recuperarse y va a tener una segunda fase. ¿Por qué? Porque es el último jefe. Todos los últimos jefes hacen eso. Tú le ganas al último jefe y el jefe se transforma y empieza otra cosa, otra fase. Porque uno nunca le gana al último jefe así como sí, jamás. Y cuando le ganas así como sí, resulta ser que hay otra cosa. Entonces tú crees, ya le gané, estás escapando y de repente ves que el tipo se transforma en otra vaina y tal. Leslie nunca había vivido eso. Entonces, nosotros le ganamos, yo me quedo ahí esperando la segunda fase y Leslie se queda mirando y ve que la vida se le recupera al boss, al jefe, y me dice, pero ¿por qué él se cura y nosotros no? Eso no tiene sentido, ¿por qué? Y yo como que, ay, mira, su primera segunda fase, qué bella. Y Me pareció bastante injusto. Exacto, yo le parecía injusto y para mí era como normal, eso es lo esperado del juego. Ahí está, ese es el punto de que es el jefe final. Súper injusto para mí, honestamente. Entonces, eso nació la idea de, oye, vamos a ver qué otras cosas ve Leslie o qué otras cosas experimenta Leslie estos juegos que pudiesen ser distintas para ella, que son distintas para mí. Porque, claro, yo siempre crecí sumido de videojuegos y toda esta onda y toda esta cuestión. Y el tema competitivo y el saber que las cosas son siempre más complejas de lo que generalmente son. Y que no es simplemente videojuegos, sino que tiene como niveles. Mientras que Leslie es como que esta gente rara que se sentaba en las convenciones en un cubículo a sudar y a darle botoncitos frente a una pantalla. Cuando hay un montón de tiendas y cosas que ver. Exacto. Entonces queríamos hacer eso. Yo me lo disfruto. Me lo disfruto. Igual que los animes y todas las cosas, me las disfruto. Lo que pasa es que igual me parece raro. Claro. ¿Sabes? O sea, como que a mí me parece súper extraño que nos vengan a visitar por puro amor al arte desde Zulia y que lleguen después de un viaje de como 3 días porque se accidentó el autobús y se sienten a jugar Smash. Mi casa. Y yo, sí. ¿qué? Mi casa siempre es el hogar o siempre ha sido el housing de la gente que viene de afuera. Y bueno, más que nada es como un agradecimiento porque cuando yo iba a otros sitios a mí me recibían en casas y me cuidaban y toda la cosa. Entonces fue como que bueno, está bien, cuando yo tengo espacio quiero recibir a la gente. Y Leslie siempre se sorprende porque ve que la gente llega toda destruida, de que el viaje 24 horas, sufrieron, fue espantoso, tal, tienen el torneo al día siguiente y los muchachos llegan, bueno, ¿y el Smash? ¿Y el Smashito? Vamos a poner ahí, ya el Switch está conectado. Y es como que... Es brutal, o sea, tú ves que ellos casi que llegan con el control en la mano. ¿Y sí. qué? Ajá, y el Smash. Y yo que sí. ¡Wow! O sea, que hay gente de Maracaibo, o sea, que hay gente de La Guaira, de Valencia, de Barquisimeto. Entonces sí, es como... Aparte vamos a crear contenido de este tipo porque sí, estamos aburridos, no teníamos más nada que hacer y queríamos vacilar, pues, o sea... Sí, básicamente era eso. O sea, fue como que, mira, pero ¿y si empezamos a hacer contenido de este tipo? Porque, es divertido y ya nos reímos nosotros muchísimo jugando a distintas cosas, porque no grabarlo y hacerlo público y ya, pues, y si funciona bien y si no funciona también. Entonces, como que, bueno, ok, y ya, exacto. aquí estamos.